Tengan todos un muy buen día. Es un honor como Grupo 10 poderles presentar nuestro trabajo. Formato Serie DIN A. Como introducción a nuestro tema, los formatos estandarizados de la serie DIN A representan un estándar internacional ampliamente utilizado para definir las dimensiones del papel. Gracias a esta estandarización se logra una mayor eficiencia en la producción, almacenamiento y uso de documentos impresos. Una de las principales características de estos formatos es que mantienen una proporción de aspecto constante de 2:1, lo que permite escalarlos sin que se alteren sus proporciones. Esto facilita su aplicación en diversas áreas como la impresión y el diseño. El objetivo general: analizar y explicar los formatos normalizados con el fin de comprender su evolución, aplicaciones y la importancia de la estandarización en diversos campos como la ingeniería, evaluando su impacto en la eficiencia y en las prácticas de profesionales. Objetivos específicos: investigar la historia de los formatos normalizados desde su creación hasta su uso global, para así entender los cambios que han influido en su adopción. Examinar las aplicaciones prácticas de los formatos en sectores como la ingeniería, la industria y el diseño gráfico, evaluando cómo su estandarización contribuye a la comunicación utilizando un sistema común y coherente. Lo siguiente es que hablaremos sobre la historia de los formatos normalizados. Cuando hablamos de las siglas D y N, nos referimos a un conjunto de estándares técnicos utilizados en Alemania para garantizar la calidad y uniformidad de productos industriales y científicos. Estas normas han sido fundamentales en distintos sectores, incluyendo la industria del papel. En 1922, el DIN estableció una norma específica para los tamaños del papel, basada en el sistema métrico decimal. Esta norma definió una relación constante entre el largo y el ancho de los formatos, asegurando que cada tamaño pudiera ser escalado sin perder proporciones. Así nació la norma DIN 476, que estableció los formatos de la serie A, incluyendo el A4, que hoy es el más utilizado en todo el mundo. Gracias a esta estandarización se optimizó la producción y el uso del papel, facilitando su almacenamiento, impresión y distribución a nivel global. Con el tiempo, esta norma fue adoptada internacionalmente y dio origen a la norma ISO 216, que sigue vigente en la actualidad. Como siguiente, hablaremos sobre la normalización. La DIN se creó el 22 de diciembre de 1917 como Comité Normativo de la Industria Alemana NADI. El acrónimo DIN también se ha interpretado como Deutsche Industrienorm, estándar industrial alemán, y Das ist Norm, este es el estándar. Y existen muchos tipos de formatos. Nosotros nos especificaremos en la serie DIN A, ya que como pueden observar existe C1 y B1, pero nosotros nos especificaremos en A1. Para entrar en profundidad, que es la serie DIN A, tenemos que saber qué es norma, qué es normalizar y qué es normalización. Como primero, ¿qué es una norma? Es un conjunto de reglas, criterios o principios que establecen cómo debe hacerse algo para garantizar uniformidad, seguridad, calidad o eficiencia en distintos ámbitos. Por ejemplo, normas ISO, normas de seguridad, normas jurídicas. Como siguiente, ¿qué es normalizar? Normalizar es el proceso de establecer y aplicar normas o estándares en un sistema, producto o procedimiento con el fin de mejorar la calidad, la compatibilidad y la eficiencia. Y por último, ¿qué es normalización? La normalización es la acción y efecto de normalizar. Se refiere
al conjunto de actividades destinadas a la creación, aplicación y mejora de normas para regular procesos, productos o servicios, garantizando su calidad, seguridad y compatibilidad. Como siguiente, tenemos que saber qué generó la normalización. La normalización surgió por la necesidad de garantizar la calidad y seguridad de productos y servicios, mejorar la compatibilidad e interoperabilidad entre sistemas y dispositivos, facilita el comercio y la producción en masa, evita errores y reducir costos en procesos industriales y tecnológicos. En el ámbito tecnológico, por ejemplo, la normalización permitió que distintos dispositivos electrónicos pudieran comunicarse entre sí mediante estándares como USB, Bluetooth o Wi-Fi. En la industria, ayudó a unificar procesos de fabricación y calidad. Como siguiente, tenemos que es el formato DIN-A. El formato DIN-A es un estándar de medida para definir los tamaños de papel. Fue creado en 1922 por el Instituto Alemán de Normalización. Los formatos DIN-A son los más utilizados para imprimir. Son eficientes ya que están diseñados para minimizar el desperdicio de papel. Las características de este serían que van del formato más grande, el A0, hasta el formato más pequeño, el A10. Tiene forma de rectángulo, se puede utilizar vertical y horizontal. Cada formato es la mitad del anterior y por último, el nombre de cada formato tiene la cantidad de dobleces con los que se llega a él. Como siguiente tenemos que es el cajetín. Por razones de utilidad y estética debemos acotar una superficie útil para la ejecución de los trazados. Además, es necesario fijar una zona delimitada que nos permita incluir toda la información sobre el dibujo. Los documentos técnicos diseñados desde el formato A0 hasta el A4 deben incluir un cajetín o un cuadro de rotulación formado por un rectángulo subdividido por otros paralelogramos. Como siguiente tenemos el margen. Según la norma UNE 1-026-83, en cada formato el área de dibujo queda limitada por un margen rectangular en blanco. En los formatos pequeños hasta el A4 el margen es de 5 milímetros. En los formatos mayores a partir del A3 el margen será de 10 milímetros. Como siguiente tenemos que es la estandarización. Es importante porque facilita la interoperabilidad entre equipos y optimiza la producción. También mejora la logística y la gestión de inventarios y proporciona las siguientes ventajas. Como primero tenemos la interoperabilidad. Los dispositivos de impresión, corte y otros equipos pueden trabajar con las mismas especificaciones. Como siguiente tenemos la eficiencia, que sería que se optimizan los procesos de producción. Como siguiente la compatibilidad, sería que los productos son compatibles entre sí, lo que reduce el riesgo de errores y desperdicios. Como siguiente la logística, se simplifica la logística y la gestión del inventario. Y por último tenemos la coherencia. Los tamaños están diseñados para ser fracciones o múltiplos del DIN A4, lo que facilita su uso en combinación. Como siguiente tendríamos los formatos del papel DIN A en centímetros y milímetros. Los tamaños que en esta presentación vamos a tomar en cuenta sería el tamaño A0, A1, A2, A3 y por último el tamaño A4. El tamaño A0 en milímetros equivale a 841 por 1189 milímetros.
que esto equivale en centímetros a 84.1 por 118.9 centímetros. El tamaño A1 en milímetros equivale a 594 por 841 milímetros, que en centímetros esto equivale a 59.4 por 84.1 centímetros. El tamaño A2 en milímetros equivale a 420 por 594 milímetros, que en centímetros esto equivale a 42 por 59.4 centímetros. El tamaño A3 en milímetros equivale a 297 por 420 milímetros, que en centímetros esto equivale a 29.7 por 42 centímetros. Y por último, el tamaño A4, que en milímetros esto sería 210 por 297 milímetros, que esto equivale a 21 por 29.7 centímetros. Ahora, para entender esto, les daré una breve explicación. El formato A0. El formato A0 es el más grande y es la base para realizar los demás formatos. Este lleva en su nombre el número 0 porque no tiene ningún doblez. El formato A1 es la mitad del A0 y lleva en su nombre el número 1 porque se necesita doblar una vez el formato base, o sea, A0, para llegar al formato A1. El formato A2 es la mitad del formato A1 y lleva en su nombre el número 2 porque se necesitan dos dobleces del formato base para llegar al número 2. El formato A3 es la mitad del A2 y lleva en su nombre el número 3 porque se necesitan tres dobleces del formato base para llegar al A3. Y por último, el formato A4, que es la mitad del A3. Este formato es el más común y lleva en su nombre el número 4 porque se necesitan cuatro dobleces del formato base para llegar al formato A4. Ahora mi grupo y yo les presentaremos una breve explicación de cómo se realizan estos formatos. Como primero sería A0. Se usa en impresión de grandes planos arquitectónicos o científicos. Buen día a todos. Hoy vamos a doblar un plano A0 hasta el formato A4 para presentarlo en una carpeta. El formato A0 en forma horizontal mide 1189 milímetros por 841 milímetros. Empezaremos midiendo desde la parte derecha a izquierda 190 milímetros, 190 milímetros, 190 milímetros. Luego desde la izquierda a derecha medimos 210 milímetros. La parte que nos sobra la dividimos en dos. Luego desde abajo del cajetín hacia arriba medimos 297 milímetros, 297 milímetros y el sobrante. Vamos a empezar haciendo el doblez en forma de acordeón desde la derecha y luego por la izquierda, luego al centro. En esta parte medimos 150 milímetros hasta el primer doblez de 297 para que no haga trazo a la hora de colocarlo en la carpeta. Luego doblamos los 297 y el sobrante. Como siguiente tendríamos el tamaño A1 para pósters académicos, presentaciones gráficas de tamaño intermedio y exposiciones. Hola, soy Fernanda Mengíbar. Hoy les vengo a explicar cómo convertir el formato A1 en formato A4. Tenemos que tener en cuenta que horizontalmente mide 841 milímetros y verticalmente mide 594 milímetros. Ahora también tenemos que sacar estas medidas. Aquí tenemos el primer doblez del formato. Mide 210 milímetros de aquí a acá, que equivale a 21 centímetros. Al ya tener el doblez, tenemos que tener en cuenta que nos tienen que quedar dos pliegues de aquí y dividirlos en dos. Serían 125 para acá
y 125 para acá. Al ya tener estas medidas, tenemos que también tener en cuenta que de aquí hasta acá tienen que medir 190 milímetros. Y de igual forma en este cuadrado de aquí. Al tener estas medidas procedo a doblarlo. Primero agarramos lo que es la mitad de nuestro formato y lo paso a mano izquierda. Nos quedaría más o menos así. Ahora agarro los dos cuadros con la misma medida y también los paso a mano izquierda. Ahora le damos la vuelta. No se nos olvide también que hay que sacar la pestaña de 1.5 milímetros para evitar que se desgaste o se dañe la punta de nuestro plano. Le damos la vuelta. Tenemos que también hacerle una pestaña acá, sin hacer que la punta se sobrepase la medida. Ahora tenemos que también sacarle y doblarlo a la mitad. Esta mitad mide 27.9 milímetros. También tenemos que tener en cuenta que el cajetín tiene que quedar hacia afuera para que sea visible y no cause confusiones. Y así quedaría. Como siguiente, el tamaño A2 se usa para la impresión de diagramas detallados, planos técnicos y material publicitario. Tenga muy buenos días. A mí me ha tocado hablar un poco sobre el formato A02 de la serie DIN, que tiene una dimensión de 420 milímetros por 594 milímetros, que equivale a 42 centímetros por 59.4 centímetros. Nuestro margen será de 1 centímetro a cada lado. El margen izquierdo será diferente, ya que este nos ayudará a poder colocarle las perforaciones y poderlo poner en nuestro archivo. Este será de 2 centímetros. Para nuestro cajetín o cuadro de rotulación, este será de 18 centímetros por 2.70 centímetros de alto. Para nuestro primer doblez, que tendrá una medida de 210 milímetros doblado hacia adentro, luego le damos vuelta a nuestra hoja y haremos dos dobleces con la medida de 192 milímetros cada uno, que equivale a 19.2 centímetros. Nos quedará nuestro cajetín del lado de enfrente. Luego hacemos un doblez en la parte de arriba con una medida de 297 milímetros, que equivale a 29.7 centímetros. Le damos vuelta a nuestra hoja, hacemos un doblez hacia la parte de adentro, que se nos servirá o nos ayudará para que nuestra página no se doble a la hora de introducirlo a nuestro archivo. Así nos quedará nuestro formato con la medida del A04. Gracias. Como siguiente, el tamaño A3, común en presentaciones, bocetos y carteles publicitarios. Muy bien, en este video vamos a aprender a cómo hacer el doblez para el formato normalizado de DIN A del formato A3. Para ello necesitamos un papel de este tamaño. Tiene lo que es un largo de 29.7 centímetros o 297 milímetros y un ancho de 42 centímetros o 420 milímetros. Cuando hagamos ya nuestros márgenes, vamos a hacer el de arriba, el de abajo de 1 centímetro, el del lado derecho lo vamos a hacer también de 1 centímetro y el del lado izquierdo será de 2.5 centímetros. Para el formato del cajetín vamos a utilizar lo que es una altura de 3 centímetros y un largo de 17 centímetros. Cuando ya hayamos realizado lo que son los márgenes y el formato para el cajetín, vamos a empezar con el primer doblez. Para ello lo que pueden utilizar es una escuadra o una regla normal y van a medir desde acá 10.5 centímetros. Desde acá para acá 10.5 centímetros. Pueden utilizar un lápiz para crear unas líneas guías que le ayuden a poder hacer el doblez. Cuando ya tengan esta línea guía, van a doblar el papel para adentro.
Lo tienen de esta forma para acá y ustedes van a doblar la línea para adentro. Pueden utilizar también lo que es una escuadra o el cartabón para poder hacer bien el doblez. Por ejemplo, lo colocan de esta forma, utilizan la otra para hacer la línea. Cuando ya lo tengan, lo doblan, colocan encima la escuadra y solo lo aprietan para abajo. Le dan más forma con las manos y ya tendrían su primer doblez del formato A3. Para el siguiente doblez vamos a hacer lo mismo. Guiándonos de esta línea, vamos a hacer otra línea guía en esta parte de 10.5 centímetros. De 10.5 centímetros. Una vez que lo tengamos, también podemos utilizar ya sea la escuadra o una regla normal, solo que en este caso el doblez no sería para adentro, sino que sería para afuera. Lo cual quiere decir que esta parte tiene que quedar para afuera. De igual forma pueden utilizarlo para hacer el doblez. Lo van colocando acá y si tienen que ir fijando que este segundo doblez tiene que quedar al mismo lado del margen. Lo colocan acá, lo pueden sostener o apretar y les queda de esta forma. Al final les dará el mismo formato que sería un A4, un tamaño A4, pero siempre utilizando el tamaño o el formato A3. Esta parte que les queda de acá les sirve para poder ponerlo en algún folder, algún documento, hacer algunos agujeros para que lo puedan utilizar. El formato A3 es utilizado para diferentes diseños, imprentas, calendarios o también blog de notas o carteles pequeños. Así que de esta forma quedaría lo que sería el formato normalizado DIN A del formato A3. Y por último, el tamaño A4, que es utilizado para documentos corporativos, informes, cartas y formularios. Hola, muy buenas. Ahora yo les voy a explicar cómo se realiza el formato A4. El formato A4 es un tamaño muy simple, sus usos son muy variados y está muy generalizado en forma de folletos, trípticos, revistas, flyers publicitarios, etc. Por lo tanto, conocer las medidas del tamaño A4 puede resultar también muy útil para poder dimensionar las imágenes y definir la resolución de las mismas. El tamaño A4, como los demás formatos de la serie A, está regulado por las normas ISO 216. Se trata del formato de papel más utilizado en Europa y Japón. Las dimensiones del A4 se expresan en centímetros en la mayoría de países europeos y en pulgadas en los países anglófonos. Las medidas de este formato para lo ancho serían de 21 centímetros, que equivalen a 210 milímetros, y para la altura serían 29.7 centímetros, que equivale a 297 milímetros. Ahora, para realizar el margen más ancho mide 2.5 centímetros, ya que es el margen donde se puede colocar fasters, engrapar para colocarlos en una carpeta. Luego los siguientes márgenes estarían midiendo 5 milímetros. Ahora, para realizar nuestro cajetín, hay que saber que nuestra altura es de 4 centímetros y nuestro ancho es de 18 centímetros. Adentro del cajetín se encuentran estos recuadros que son para colocar texto. El primero mediría 2 centímetros, el siguiente 1.8 centímetros, el siguiente 2.2 centímetros, el siguiente 3 centímetros y el último lo de arriba 9 centímetros. Ya los de abajo estarían midiendo igual, este 2 centímetros, el siguiente 10 centímetros y este estaría midiendo 6 centímetros, pero está dividido en 0.6 centímetros. Y así estaría realizado nuestro formato A4. Los siguientes formatos se utilizan para el A5, es ideal para libretas, agendas y folletos. El tamaño A6, usos variados como postales, tarjetas de felicitación, folletos, agendas de bolso y libros de bolsillo. Y el tamaño A7 es ideal para prospectos técnicos y médicos.
Como siguiente tenemos el impacto ambiental de los formatos. Tenemos primero los beneficios ecológicos de la estandarización del papel. Menor desperdicio de material. La serie ISO-A está diseñada para que cada tamaño sea la mitad del anterior cuando se corta por la mitad a lo largo de su lado más largo. Como siguiente tenemos eficiencia en la producción. Las fábricas pueden fabricar papel en tamaños predefinidos sin tener que hacer ajustes constantes en sus máquinas, lo que reduce el uso de energía y recursos. Como siguiente tenemos menor consumo de tinta y tóner. Al estandarizar los formatos de impresión, las empresas pueden diseñar documentos más eficientes en cuanto al uso del espacio, reduciendo el consumo de tinta. Como siguiente tenemos una dinámica preparada por nuestro grupo que sería la dinámica de la papa caliente. Esta se realizará a la hora de que nosotros hagamos nuestra exposición en clases. Conclusión. La normalización es un proceso fundamental para establecer criterios y estándares que permitan la unificación, eficiencia y calidad en diversas áreas, incluyendo el dibujo técnico y la producción de papel. Su propósito principal es garantizar la compatibilidad, seguridad y optimización de recursos, evitando desperdicios y mejorando los procesos industriales y de comunicación.